Ok, vamos entonces a ver el asunto este pendiente de la supuesta clase de hoy. Y hoy vamos a hablar entonces nosotros sobre el último tema este de cardiovascular. Vamos a hablar un poquito de infecciones, algo de neoplasia, que es muy corto, pues eso se habla más de esto en otro curso. Y lo que sí no va a tomar tiempo, pero que es un tema bastante bonito, creo que yo que ese es el término correcto para describirlo, es sobre la, la circulación fetal, que eso es importante, pues, no sé si la verdad es importante, pero bueno, nunca, nadie se ha muerto por saber de más. Bien, con respecto al contexto infeccioso, la enfermedad infecciosa del corazón más común, más descrita en la literatura, es la endocarditis. Vamos a concentrarnos sobre todo ahorita en endocarditis de tipo infeccioso. Pero bueno, hay unas que son no infecciosas que se asocian sobre todo a enfermedades tipo lupus, que son enfermedades del tejido conectivo. Por ejemplo, tienes este corazón aquí abierto, que aquí tienes entonces el ventrículo, en este caso el izquierdo. ¿Por qué sé que es el izquierdo? Pues porque mira la prominencia de él. Y bueno, aquí se paran entonces y ves aquí las válvulas estas, ¿no? Asumo que yo que son las válvulas, esta es la ventricular. Si es el corazón izquierdo, tiene que ser la mitral. Y ves, aquí están las cuerdas tendinosas y estas bolas, estas lesiones exofíticas amarillas friables. Eso es lo que le llaman las vegetaciones de la endocarditis, sobre todo cuando es infecciosa. Esto aquí es un montón de una masa de neutrófilos, bacterias, edema, etcétera, que pues crecen bastante y entonces interfieren con el mecanismo de la válvula. Bien, también puedes ver acá entonces esto es una válvula vista de arriba, creo que es la aórtica, si no me equivoco. Esto aquí que está, esto es la prótesis y ves cómo está toda sobreinfectada la válvula. Obviamente, si el paciente tiene una prótesis, está más predispuesto o está predispuesto a desarrollar un tipo de endocarditis. Los bichos que dan esto, pues son gram positivos, tipo estreptococos, estafilococos aureus, son los más comunes. Y bueno, la pregunta más, yo no voy a hablar de esto porque pues yo no soy, esto no es microbiología ni medicina interna de esas cosas, ¿no? Esto es la pregunta es cómo llega una bacteria allí. Eso es lo que es importante de este curso. Cómo se produce la enfermedad. Bien, con respecto al contexto este teórico, pues ahorita vamos a hablar de eso, pues, porque como el curso, pues, debería ser fisiopatología y semiología, porque una cosa va de la mano con la otra. Obviamente, semiología yo no voy a hablar, pues, porque eso no es de mi área. Pero nuevamente, o sea, ya hablamos una vez del punto de vista estrictamente mecánico, que es un soplo, es una turbulencia en una válvula, y una válvula con flujo turbulento va a provocar ruidos diferentes. Entonces, si tu válvula está llena de vegetaciones, entonces el flujo sanguíneo será turbulento allí. Por eso es que el paciente va o puede tener soplos. Como esto es infeccioso, va a tener toda la clínica de un paciente con un cuadro infeccioso, fiebre, malestar general, leucocitosis y bueno, su semiología a nivel del corazón. Lo otro que puede pasar, por ejemplo, esto que está acá abajo, un pie totalmente podrido, eso es lo que llaman gangrena, por cierto, o sea, piel negra, desvitalizada. Y una causa por qué ocurre esto es porque hay isquemia. ¿Y por qué hay isquemia? Porque algo obstruyó los vasos arteriales. A veces ese algo puede ser un pedacito de esta vegetación que se desprendió, embolizó y llegó hasta una arteria de estas periféricas y entonces allí obstruyó. Eso es lo que llaman de que émbolo séptico. ¿Ok? Entonces, cuando el émbolo séptico llega, obstruye y entonces, pues, el tejido en cuestión se queda sin soporte sanguíneo y entonces, pues, todo lo que se queda sin soporte sanguíneo muere por isquemia, como esto que ocurre acá. Esas son consecuencias dramáticas de este asunto. Bien, ¿cómo llega entonces un bicho a el corazón? El contexto del libro me parece que una cosa completamente lógica. La cosa más común son las drogas intravenosas. ¿Ok? Tú agarras
ustedes que pues les enseñan a sacar sangre, antes de sacar sangre, lo primero son las medidas de bioseguridad, ¿ok? Todo lo que es la antisepsia, todas esas cosas. O sea, sin eso no hay extracción de sangre. Así tú no limpias el área, tú no puedes hacer la extracción. O sea, si la jeringa no está limpia, no es nueva, no es que tú, mira, ve, vamos a agarrar para abaratar costos, le sacamos sangre a este paciente y para abaratar costos, vamos a jugar esa jeringa con agua, con jabón, la secamos y lo usamos con otro paciente. O sea, yo creo que pues parece tonto eso, ¿no? Parece lo que te digo, o sea, parece impensable. Tanto así que el ejemplo que te pongo parece como que chuzo, pero es que a quién se le ocurre pullar a un paciente con una sangre así, con una jeringa que fue usada con otro paciente. O sea, sobra, imagínate, nada más sobra la lista larga de consecuencias para el paciente que pueden haber de eso. ¿Ok? Tantas cosas, pues, que asumo que usted habrá repasado, estudiado en algún otro curso que pues no tengo por qué yo recapitular en este momento. Pero bueno, a un tipo drogadicto, créeme que lo que menos le importa es la bioseguridad, ni mucho menos la asepsia ni la antisepsia. Vale madres. Entonces, ese tipo agarra y la jeringa que todo el mundo ha compartido, que eso está pues súper extra, hiper sucio, entre otras cosas, así mismito la utiliza. Y todo eso, o sea, sí, se inoculan la droga en avena y también se inoculan todo lo que cargue esa aguja sucia. Tira línea todo lo que eso puede ser. ¿Ok? Entonces tú sabes muy bien tu anatomía, que eventualmente las venas del brazo, que son las que más se usan, ¿ok? Eventualmente esas venas conectan con la vena cava superior, ¿ok? Y esa vena cava superior, ¿a dónde conecta? A la aurícula derecha. Esa vena, esa sangre venosa está llena de bichos, ¿ok? Entonces, en ese sitio, esos bichos se van a sentar en el corazón derecho, ya sea en la válvula tricuspidia o la válvula pulmonar. Y entonces allí, si el paciente pues está lo suficientemente salado, ahí entonces va a crecer algún tipo de vegetación y se va entonces a dar este cuadro de endocarditis. Tú ves que los bichos que causan esto son Staphylococcus aureus, o sea, un bicho de la piel que afuera en la piel es completamente inofensivo, vive con nosotros, pero en lo que el tipo entra en el cuerpo, o sea, en lo que lo saca de su ambiente y lo mete dentro del cuerpo, el tipo hace estragos. Y eso ocurre ¿por qué? Porque entre otras cosas, no se usan medidas de antisepsia si tú eres un drogadicto que utiliza drogas intravenosas. Créeme que pues eso es lo que menos le interesa a un individuo de este tipo. Como esto es infeccioso y bacteriano, lógicamente, pues toca los antibióticos. Ese que la válvula se calcifica mucho, se deteriora mucho, toca hacer un reemplazo valvular. Y lo que sí es cierto es que si tienes un paciente que tiene predisposición a este tipo de enfermedades, tipo endocarditis, por ejemplo, un paciente que utilice o que tenga prótesis valvular, por la razón que más te guste, y él lo somete en un procedimiento que parece leve, como una extracción de una muela, hay que darle profilaxis para eso, con antibióticos, pues porque ese paciente se puede complicar. Bien, creo que la otra que hemos discutido, no me acuerdo en alguna clase de tanto que hemos hablado, hablábamos nosotros de la cardiopatía reumática, ¿no? Hablábamos que en un primer tiempo ya un estreptococo del grupo A en el paciente pediátrico, ¿ok? Que es el piógenes que está aquí bien ejemplificado, un dibujito y parece como una gusanito, parece que son una cadena de cocos. Entonces, al niño le da su cuadro infeccioso de vía respiratoria alta, su faringoamigdalitis, eventualmente se cura y bueno, a esos depósitos, perdón, esos estreptococos que algunos estuvieron allí, se murieron por el tiempo, pero entonces pues las partículas antigénicas de ellos siguen dando vuelta en el cuerpo del paciente. Esas partículas pues se depositan en ciertos lugares. Algunos lugares son, por ejemplo, el corazón, la piel y el sistema nervioso central. También le gusta el riñón. Y donde se depositan esas partículas antigénicas pues también atraen anticuerpos y se forman ahí complejos anticuerpos y eso desencadena mucha inflamación en el sitio afectado. Pues en el corazón, sobre todo genera un montón de valvulopatías, con vegetaciones, con un montón de cosas, pues,
que usted asumo que eso sea con más detalle en su curso de, no sé si inmunología o microbiología o ambos, ¿no? Yo aquí voy rápido porque realmente, pues, no es para la clase para centrarnos en esto. También se depositan las articulaciones. Por eso que tiene ese título de fiebre reumática, por el dolor articular que tiene ese paciente que la desarrolla eventualmente. Repito, o sea, no existe porque los antibióticos llegaron y prácticamente convirtieron esta condición, afortunadamente, en algo que es parte de la historia de la medicina. Pero sabemos que históricamente el paciente pediátrico desarrolla esta infección, la adquiere, y si no se manejó, eventualmente te va a hacer estas manifestaciones cardíacas, sobre todo con valvulopatías a nivel mitral, más que todo, ¿no? Yo creo que lo discutimos, si no me equivoco, estoy casi seguro que sí lo vimos en alguna clase anterior. Bien, miocarditis como tal, las que yo he escuchado y he conocido, porque la verdad es que no las he visto en acción así, porque pues por suerte son raras, las que yo he tenido lamentablemente pues que enterarme suelen ser fatales. Tú lo que haces es que paciente se murió, nada, hay que hacer la autopsia. Como parte de la autopsia, no hay hallazgos macroscópicos que te den un diagnóstico. Y cuando ves el corazón se toma en secciones, el corazón está todo inflamado. Lo que tienes aquí, ¿no? Ves el corazón todo lleno de leucocitos, de neutrófilos. El corazón no de por qué está inflamado. El corazón es un sitio de los sitios privilegiados. Nunca tú debes encontrar inflamación en un corazón. Pero cuando tú ves eso ahí, esto dice chuzo, es una miocarditis. Eso es infeccioso en la gran mayoría de los casos, y eso es causa de muerte, porque eso no se detecta del paciente, pues lo que te hace es complicaciones que terminan siendo pues fatales. Repito, ¿no? Por suerte es raro, no es la norma, y bueno, es viral, ¿no? Por estos virus Coxsackie B. También hay miocarditis por enfermedades del tejido conectivo tipo lupus, para variar, y bueno, algunas otras más de que secundarias a radiación, que ya son escenarios un poco más raros, ¿no? ¿Por qué? Pues el paciente te hace eventualmente, pues, síntomas tipo falla cardíaca, ¿no? Y entre más inflamación, más dramático, pues, debe ser o tiene que ser el asunto. Bien, con respecto a la pericarditis, que es una que también es interesante, yo sé que usted no está llamado a ver esto en su práctica. Repito, aquí la idea de esto es pensar en cómo se produce la enfermedad. Tú sabes que tu corazón no está en tu mediastino ahí existiendo y punto. O sea, ahí pegado al tórax y ya, no. El corazón está dentro de su membrana serosa. Esa membrana serosa es el pericardio. Hay un pericardio visceral que reviste directamente el corazón y hay otro pericardio parietal. Y en el medio de esos pericardios hay un líquido pericárdico. Eso es lo normal. Entonces, ese pericardio puede inflamarse, ¿no? Por lo general son causas, como siempre, infecciosas, virales. He visto yo pericarditis por tuberculosis, bacterianas también, ¿por qué no? Y también causas no infecciosas, ¿no? Para variar, lupus, por ejemplo, algo neoplásico, radiación también, o después de un infarto, cosa que es bastante lógica. La cosa es que un gran porcentaje de este tipo de pericarditis termina en el rango del idiopático, ¿no? Recordemos que eso que el paciente lo estudiamos, descartamos todo y al final, pues, no pudimos llegar a una causa como tal. El problema con la pericarditis es que el paciente llega con dolor en el pecho, con sitio de chuzo. Eso, hasta que se muestre lo contrario, eso es un infarto, porque la clínica es muy similar y entonces, pues, cuando vas a estudiarlo, no, es una pericarditis. Yo creo que entre un pericarditis y un infarto, la pericarditis, pues, es menos peor. Bien, al paciente le duele el pecho. Según la literatura, el dolor empeora con inspiración y cuando el paciente se inclina hacia adelante, mejora. Eso lo diferencia desde el punto de vista clínico de un infarto, ¿no? Esas variaciones con la posición. El infarto no mejora con la posición. El infarto es constante. Un dolor como si fuese dolor de muerto, ¿no? Un dolor que va con miedo y desesperación porque de repente siente que se va a morir. En la pericarditis hay cierto alivio cuando él se inclina hacia adelante, según el libro. Bien, tienes que descartar que, no, que sea viral. Ahí es importante pues el aporte del laboratorio. A veces que eso te hace efusión pericárdica. Esa efusión pericárdica hay que estudiarla
¿ok? Para eso tú te vas de nuevo a tu definición de qué es un trasudado, qué es un exudado, y los criterios para diferenciar uno del otro. ¿Ok? Eso lo hace pues el laboratorio clínico o lo asiste el laboratorio clínico, y dependiendo de eso, el paciente puede o debe recibir un tratamiento. Bien, entonces imagínate que tu corazón está envuelto en un pericardio que lo está apretando. Eso es como si, por ejemplo, imagínate tú, pues yo no sé, pues, te compras un suéter 3X, 3 extra small, XXXX small. Y bueno, pues tú lo compraste, ya te costó plata, así que tú te lo vas a poner. Y eso tú quedas como si fuera mínimo un chorizo. No te puedes ni mover, no puedes ni levantar los brazos. Entonces tira línea que es así debe estar el corazón, así, apretado dentro del pericardio. Si está todo el corazón apretado, entonces no puede llenarse de sangre. Y si no se puede llenar de sangre, obviamente no puede bombear sangre hacia la aorta. Y entonces viene una clínica similar a lo que nosotros discutimos en la falla cardíaca debido a un mal manejo de volumen. Por esto lo que está fallando es que el pericardio está apretando a el corazón. Lo otro que puede pasar es que el paciente, cuando él inspira, ¿ok? Lo normal es que eso favorece que el corazón se llene de sangre. Eso es lo normal. Pero si el corazón está apretado en esta pericarditis constrictiva, el corazón no se va a llenar de sangre durante la inspiración. O sea, ese paciente que normalmente tú inspiras, ¿ok? Y tu presión venosa debería disminuir, porque el corazón jala toda la sangre, por así decirlo, si lo quieres ver así. Pero en este paciente con esa pericarditis, el corazón no recibe sangre adecuadamente y la sangre se queda acá arriba, ¿ok? En la vena yugular. Entonces, eso te indica a ti que el corazón no está recibiendo sangre y entonces, pues, a la vena toda ingurgitada. Eso, pues, es esperado en este tipo de pacientes de un corazón que está todo apretado debido a ese pericardio que no le está permitiendo. Bien, esa pericarditis, sea infecciosa o no, eventualmente el espacio pericárdico se puede llenar de fluido, ¿okay? De líquido de edema. Cuando los edemas son en estas cavidades, ya sea peritoneal, pleural o pericárdica, ¿por qué no? Se llama efusión. Totalmente rame a veces, efusión suena más bonito, más científico. Entonces, ese líquido va a entorpecer todavía más la dinámica del corazón. Se mete que el corazón está rodeado de un montón de agua, ¿ok? Agua que no le deja moverse adecuadamente, ¿ok? Entonces esa agua hay que sacarla, que hay que extraer el líquido para que el corazón pueda recuperar su espacio y su dinámica habitual. Eso sí lo he visto, pues esto más que todo en las autopsias, sobre todo los pacientes que se mueren en la casa. Tú la autopsia le dan al paciente el tórax y cuando tú vas a ver en el espacio, aquí, se abre en el pericardio y está lleno de sangre, ¿ok? Hay una piscina de sangre. Eso ocurre a veces cuando hay un infarto muy grande, de estos infartos de tipo transmural. Recuerda que transmural quiere decir que agarra todas las capas, endocardio, miocardio, pericardio. Y entonces hay tanto compromiso de la pared ventricular que esta se rompe. ¿Ok? Si se rompe una pared del ventrículo, lo que va a salir al espacio pericárdico, ¿qué va a hacer? Pues un montón de sangre, ¿ok? Un montón de sangre que lo que va a hacer es apretar ese corazón y el corazón no se va a poder mover. Eso suele ser fatal y eso ocurre en este contexto de estos taponamientos cardíacos. Entonces, ves el corazón aquí, ¿no? Está encerrado él prácticamente dentro de su propia sangre. Entonces, va a haber entonces una clínica tipo falla cardíaca porque el corazón no está bombeando nada de sangre. Entonces, entre otras cosas, el paciente va a estar hipotenso. Lo otro es que el corazón no está recibiendo sangre porque el tipo está todo apretado en su propia sangre. Por lo tanto, la vena yugular va a estar ingurgitada. Va a haber aumento de la presión venosa yugular. Y también va a tener los ruidos cardíacos atenuados porque, pues, por un tema de biofísica, si hay un medio líquido, la transmisión de los ruidos es mucho menor. Lógicamente, hasta que no se quite ese fluido de ahí, el corazón no va a mejorar. Ya te repito, si es secundaria una perforación del ventrículo, pues ese paciente se tiene que morir. Ahí no hay mucho que hacer al respecto. Bien, saltando a otra categoría, otro tema, con respecto a las neoplasias del corazón, las neoplasias primarias,
Ok, primero que toca es neoplasia. Neoplasias viene de neo, nuevo, plasia, crecimiento. Involucra que hay nuevo crecimiento de células. Hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. No voy a hacer detalle de eso ahorita porque eso se da en el curso de patología en la clase de neoplasias como tal. Pero bueno, prácticamente en cualquier parte del cuerpo es sitio de neoplasias, tanto benignas como malignas, y el corazón, a pesar de que es un sitio poco común, no es la excepción. Tienes acá entonces este corazón abierto, una muy buena disección, por cierto, ¿no? Ok, tienes aquí entonces la aurícula, y la aurícula está ocupada por esta bolita. Esa bolita es un tumor, ¿no? Un tumor benigno que crece en ese sitio, que le llaman un mixoma. Mixoma, estos suelen ser tumores benignos, un tumor con una, que más que todo es pura matriz de tipo mixoide, bien edematoso, como una gelatina prácticamente. Y bueno, es benigno, pues porque no es un tumor que invade, hace metástasis, es un tumor que, bueno, crece dentro del corazón, de la aurícula, y suele limitarse a ese compartimiento. El problema es que aquí va a obstruir la dinámica del corazón, pueden romperse pedacitos del tumor y liberarse a la periferia. No es una metástasis, este es un émbolo. Y bueno, con ese émbolo que se libera, pues eventualmente se llega a un lugar y obstruye, que es el problema de este mixoma atrial. Pero repito, desde el punto de vista estricto, pues es un tumor perfectamente benigno. Yo sí tenía en el corazón, por ejemplo, angiosarcomas, y ese es un tumor terrible, un tumor malo, un tumor chuzo. Los tumores más feos que yo he visto desde el punto de vista morfológico, un tumor bien agresivo, un tumor potente, ese angiosarcoma del corazón. Afortunadamente, repito, es un tumor raro, ¿ok? La gente joven, tiene 30 y pico de años, y en lo que llegó el tumor para estudiarlo, no duró ni un mes y se murió. O sea, eso va de la mano con que un tumor anormalmente agresivo. Y bueno, por un tema de flujo sanguíneo, pues lo que tú sueles encontrar en el corazón son metástasis, es lo más común. La sangre llega ahí y bueno, ahí suele depositarse el tumor de quién sabe dónde venga, pero es lo más común desde el punto de vista pues estadístico. Bien, entonces pues esto es lo que me refería con la circulación fetal en el contexto de las cardiopatías congénitas. Vamos a hablar un poquito de esto, pues para entender no tanto las enfermedades como tal, sino entender cómo es la dinámica de la circulación fetal y qué cosas de estas pueden entonces llevar a anomalías en el corazón de un bebé recién nacido. Recuerda, congénito quiere decir que es una condición que está presente al momento del nacimiento. No es lo mismo que genético. Genético es algo, pues, que es demostrable a nivel de genes. Eh, es cierto que la enfermedad genética puede ser congénita. Por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down, tú lo puedes demostrar en un cariotipo y el niño nació con eso. ¿Ok? Perfectamente bien. Pero recuerda que tienes enfermedades congénitas que no son genéticas. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa, el niño nació con ella. El ejemplo que siempre se me ocurre es la sífilis neonatal. Entonces, pues, es porque nada claro ese concepto congénito y genético, pues yo no sé, pues el que lo describió, pues utilizó palabras muy similares y por eso es que pues genera bastante confusión. Bien, pues em, hay que entender varias cosas de los bebés recién nacidos y un adulto. Somos totalmente distintos. Fíjate que el bebé nace, perdón, el bebé crece dentro de las membranas ovulares, que son el corion y el amnios. O sea, él vive 9 meses, por lo menos, dentro de agua, sumergido en el agua. O sea que su sistema de obtener oxígeno es totalmente distinto al de nosotros los adultos. O sea, ¿de dónde él obtiene oxígeno? Otro concepto importante que yo creo que es ridículo mencionarlo, pero bueno, hay que aclararlo. Las membranas no son la placenta es otra cosa totalmente distinta, no se confundan con eso. Bien, asumo que usted vio en su curso de embriología, si es que vio embriología, a mí no me consta eso, un montón de cosas. Nosotros, pues, en un momento fuimos un cigoto y ese cigoto, pues,
ser un montón de células, endodermo, mesodermo, ectodermo, cresta neural, que se organizaron en nuestros tejidos, crecieron, se diferenciaron y hoy en día son los adultos que son ustedes, ¿no? Todos fuimos células alguna vez, simples células. Bueno, simples no, células bien complejas. Y bueno, durante ese desarrollo, pues muchas cosas no esperadas pueden ocurrir. Según el libro, esta es la estética de los gringos, pues yo no sé cómo está en Panamá la estadística, no, como no es mía, no lo voy a buscar. Dice que hay, por ejemplo, 8 de 1000 hay cardiopatía congénita. O sea que, pues, es considerable el asunto, ¿no? Lo bueno es que, pues, esa cardiopatía congénita hoy en día con los tratamientos y los tamizajes, etcétera, las consecuencias son mucho menos catastróficas que, por ejemplo, hace 20, 30 años. Bien, si el bebé está dentro del agua esa, que es el líquido amniótico, obviamente él no puede respirar así como respiras tú, ¿ok? De hecho, será mala idea, ¿no? Si no me crees, pues haz el intento, ya que ustedes son gente que busca y persigue la ciencia, no tienes nada que hacer, en tu casa, vete a la lavandería, busca un tapón, tapa la tina, llenas el agua hasta arriba, mete la cabeza y respira debajo del agua, ¿ok? Para ver qué va a pasar. Bueno, eso que pasaría quizás es lo que pasaría si el bebé este respirara dentro de sus membranas ovulares. Él no debe, ¿ok? No tiene por qué respirar en ese momento obtener oxígeno de esta manera. ¿De dónde obtiene el oxígeno él? Bueno, de su vena umbilical, ¿ok? Que, si no te ubicas, es esta que está aquí. Y ahora sí lo ves. La vena umbilical que viene pues de la madre, que conecta con la madre, viene de esta estructura que está acá, que es la placenta. Bien, aquí hay a veces ciertos conceptos que enredan. ¿Por qué? Porque mira, la vena umbilical lleva sangre oxigenada. Entonces yo sé que esto riñe con lo que ustedes les enseñan en anatomía. Anatomía te dicen arteria es un vaso que lleva sangre oxigenada, vena es un vaso que lleva sangre desoxigenada. Eso no es que está mal, pero lo que pasa es que hay ciertas excepciones a esa regla. Entonces, más práctico es usar los conceptos. Una vena es un vaso que va hacia el corazón. La gran mayoría de esos vasos que van hacia el corazón son venas que llevan sangre desoxigenada, ¿ok? Y una arteria es entonces un vaso que sale del corazón, ¿ok? La gran mayoría de esos casos, la sangre va oxigenada. Esa regla se rompe cuando hablamos de los vasos pulmonares de los adultos. Por ejemplo, ahí la arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, porque eso sale del corazón a los pulmones, y entonces las venas pulmonares llevan sangre oxigenada, que esa sangre pues va hacia el corazón, pero esta vez es oxigenada, pero es venosa, ¿no? Si no entiendes lo que te estoy diciendo, pues tienes que irte atrás y volver a repasar tus conceptos, ¿no? Porque ahí esa regla de arteria y vena, pues no se cumple la regla tradicional esa. Un fenómeno similar ocurre acá. La vena umbilical se llama vena, pero a pesar de eso, esa vena umbilical lleva sangre oxigenada hacia el bebé. Entonces yo sé que este esquema que está acá puede parecer abrumador, pero bueno, yo tengo ya tiempito enseñando esto, así que pues creo que lo puedo explicar con calma, de manera que pues se logre. De nada sirve, yo quiero que ustedes entiendan, de nada me sirve a mí hablar, 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 y que usted pues no entienda lo que yo le estoy diciendo. La ventaja de esto es que como esto va a quedar grabado, pues tú lo que puedes hacer es repetir esto las veces que haga falta y bueno, si usted logra aprenderlo, pues de alguna u otra forma yo cumplí mi objetivo, que es enseñar. Bien, entonces, tienes la vena umbilical aquí y si la vas siguiendo y utilizas el esquema, tú ves que entre más rojito, tienes una sangre más oxigenada, ¿ok? Entonces, eventualmente la vena umbilical entra, valga la redundancia, dentro del bebé y esa vena va rumbo a el corazón, ¿ok? Va rumbo a la aurícula derecha. Entonces, ves que en ese trayecto, esa vena umbilical conecta con esta vena que está aquí que tiene poco oxígeno.
esta vena que está aquí, esa es la vena cava inferior. Entonces, en ese punto, se mezcla algo de sangre oxigenada de la vena umbilical con algo de sangre desoxigenada de la vena cava inferior. Entonces, en este momento, también a la aurícula derecha se vacía la vena cava superior, que también lleva pues sangre que está desoxigenada. Entonces en ese punto hay algo de mezcla de sangre muy oxigenada de la vena umbilical con sangre poco oxigenada que vienen de las propias venas cavas del bebé. Por el momento pues no pasa mucho, ¿no? Más o menos pasa lo mismo que en el adulto. Vamos a ver que hay ciertas diferencias en esto. Entonces, estas sangres tanto la oxigenada como la desoxigenada, ves que convergen aquí en la aurícula derecha. Entonces, en un adulto, esa sangre debería pasar entonces al ventrículo derecho y de allí a la arteria pulmonar. En un adulto se oxigenaría eso en los pulmones, pero recuerda que este bebé no está respirando. Sus pulmones no están colapsados. Están cerrados los pulmones si así lo quieres ver. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasa, si el circuito está cerrado, cómo pasa esa sangre del corazón derecho a el corazón izquierdo? Repito, voy a ser reiterativo en esto. En las lecciones anteriores, el circuito se conectaba y se concluía vía los vasos pulmonares, ¿ok? Esa sangre entraba a los pulmones y retornaba al corazón. Pero si los pulmones ahora están cerrados, no están funcionando, ¿cómo pasa la sangre del corazón derecho a el corazón izquierdo? Y bueno, entonces aquí hay una estructura que es propia de los bebés en desarrollo, que es esta que está aquí. Una ventanita bien curiosa que se llama el foramen oval. ¿Ok? Si tuviste en biología, pues probablemente estés familiarizado con el término. El foramen oval es una apertura que conecta a la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Entonces tú ves que gracias al foramen oval, la sangre esa que está bastante oxigenada pasa del corazón derecho, pasa a el corazón izquierdo, ¿ok? Y de ahí obviamente se bombea a la aorta, sin necesidad de tener que recurrir a los pulmones para ser oxigenada. O sea, ves que el corazón del bebé entonces es estructuralmente distinto al corazón tuyo. Es esa apertura aquí que es el foramen oval. Eso es lo que conecta entonces a los corazones y permite que la sangre oxigenada llegue al lado izquierdo y que entonces pueda ser bombeada a la aorta y entonces a el resto del cuerpo. Entonces, es cierto que el foramen oval permite el paso de algo de sangre, pero parte de la sangre también llega al ventrículo derecho y de allí se bombea a la arteria pulmonar. Voy a repetir lo mismo de antes. Los pulmones no están funcionando. Los pulmones no están recibiendo sangre. Entonces, esa sangre residual que yo estoy bombeando a la arteria pulmonar, ¿qué pasa con esa sangre? Bueno, en los bebés hay otra estructura única que se llama el ducto arterioso. Entonces, ves que el ducto arterioso conecta a la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, en este momento, esta arteria pulmonar que tiene sangre relativamente oxigenada, bastante oxigenada, esa sangre pasa directamente de la arteria pulmonar, pasa a la aorta y entonces de allí se sigue distribuyendo a el resto del cuerpo. Entonces, ese es otro sistema único en un bebé en desarrollo que conecta entonces el sistema del corazón derecho con el sistema izquierdo. Recuerda esas dos estructuras, el foramen oval y el ducto arterioso. Entonces, yo obtuve
sangre oxigenada de la madre y la paso al corazón izquierdo gracias al foramen oval y el ducto arterioso. Y durante todo esto no fue necesario los pulmones se pueden quedar tranquilitos. Recuerda que los pulmones en ese momento no sirven para nada porque el bebé no está respirando. No necesito los pulmones hasta que el bebé nazca y se exponga al aire ambiente. ¿Ok? Mientras eso no ocurra, necesito entonces dos cosas. Recuerda, necesitas el foramen oval y necesitas el ducto arterioso. ¿Ok? Entonces, una vez que llega el eventual nacimiento, el bebé respira, esa inspiración hace que los pulmones abruptamente se expandan, ¿ok? Y entonces eso cambia toda la dinámica, ¿ok? Hace que entonces haya mucha menor resistencia a nivel de esos vasos y entonces eso hace que la sangre ahora sí fluya hacia los pulmones, ¿ok? La sangre esta que debía fluir hacia el ducto arterioso, cuando le ve inspira, los pulmones entonces se expanden, ¿ok? Eso hace que se abran, por así decirlo, las ramas de la arteria pulmonar y ahora sí la sangre llegue directamente a los pulmones en vez de irse por el ducto arterioso. Obviamente, en ese momento, el ducto arterioso deja de cumplir su función, ¿ok? Deja de fluir sangre al ducto arterioso y esto hace que el ducto arterioso se cierre. Una vez que el ducto arterioso se cierra, entonces la sangre sí pasa vía arteria pulmonar hacia los pulmones. Todos esos cambios de presiones que ocurren prácticamente instantáneos. Eso también cierra el foramen oval. Entonces, cuando el bebé nace, los cambios de presiones estos hacen que se cierre el ducto arterioso y hacen que se cierre el foramen oval. Y cuando se cierran estos sistemas, entonces se establece la conocida circulación del adulto, que pues tú ya pues has escuchado bastante al respecto de ella. Ay, ¿qué pasó aquí? Un segundo, no sé qué pasó. Ya, ok. Entonces, para que lo apuntes por ahí, el bebé tiene entonces cosas que le permiten obtener sangre oxigenada. Dos cosas, foramen oval y ducto arterioso. Dos cosas muy importantes. Bueno, entonces quiere decir que si algo de esto falla, entonces pues va a venir una cardiopatía. Vamos a ver ciertas cositas, ¿no? Las más comunes. No vamos a ver todo porque, Dios mío, ¿no? Primero que todo no es mi área y segundo que todo, pues, es demasiado. De un punto de vista, de un punto de vista sencillo, estas cardiopatías congénitas se dividen en dos. En las cianóticas, que es que el beta azul. El beta azul quiere decir que la aorta está bombeando sangre desoxigenada, que vamos a ver cómo ocurre eso. Y la otra son las no cianóticas, ¿ok? Donde pues sí bombea sangre que está oxigenada, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puede colarse sangre desoxigenada a la aorta. ¿Cómo ocurre eso? Bien, hasta este punto tiene que tener un concepto bien claro. El corazón izquierdo maneja presiones mucho más grandes que el corazón derecho. ¿Ok? Mira este corazón acá. Viene el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Digamos que el bebé nace con un defecto estructural a nivel del septum interventricular que permitiría que teóricamente las sangres se mezclaran, ¿ok? La sangre oxigenada pasaría, perdón, la sangre desoxigenada pasaría al lado izquierdo y entonces se bombearía sangre desoxigenada a la aorta. ¿Por qué no ocurre eso? Repito, porque el ventrículo izquierdo maneja presiones mucho más grandes que el ventrículo derecho. O sea, si aquí hay un hueco que conecta los ventrículos, no puedes meter sangre al ventrículo izquierdo porque el ventrículo izquierdo se está manejando a presiones súper altas. Eso es como, para ver qué te digo yo, eso es como si tú tienes un galón de 2 litros y le quieres echar más agua y ya está lleno el galón, por mucho que tú trates de hacer presión,
la presión del envase es mayor, no puedes meter más agua, ¿ok? Lo mismo ocurre acá. Así existe un hueco aquí, un defecto en el septo que comunique. No puedes mecánicamente meter esa sangre desoxigenada a el ventrículo izquierdo. No se puede. Por lo tanto, en papel, un defecto aislado del septo interventricular no me debería llevar a cianosis. Ahora, lo que sí puede entonces llevar a cianosis es una condición donde las presiones del corazón derecho superen a las presiones del corazón izquierdo. Ahí sí, ¿ok? Ahí sí entonces yo puedo meter sangre del lado derecho al lado izquierdo, en este caso sangre desoxigenada. ¿Cuándo entonces yo tengo tantas presiones del lado derecho? Bueno, el ejemplo más clásico de esto ocurre en algo que nosotros denominamos la tetralogía, pues, de Fallot, que asumo que de alguna u otra forma usted lo ha escuchado antes. Tetralogía, pues, porque tiene 4 componentes. El primero ya lo mencionamos en la diapositiva anterior. Tienes un hueco que conecta ambos ventrículos. O sea que hay un defecto del septo interventricular. ¿Ok? Lo otro importante es que la arteria pulmonar está cerrada, está estenótica. O sea, hay estenosis de la arteria pulmonar. Lo otro que tienes es que mira acá, mira este corazón acá, el ventrículo derecho está flaquito. Acá no, acá está chusto. Está casi que el grosor del ventrículo, pues, izquierdo. O sea que hay hipertrofia del ventrículo derecho. Y la otra que tienes es torta cabalgante, que pues esta pues no es de que tan importante, pero esta acá sí. ¿Ok? En la tetralogía de Fallot hay tanta presión en este ventrículo derecho, míralo. O sea, acuérdate que el tipo está tratando de bombear sangre a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar, su válvula pulmonar está cerrada. O sea, el corazón derecho está metiéndole con ganas a ese bombeo. Entonces, al igual que cuando hablamos nosotros de presión arterial, cuando fuerzas el ventrículo izquierdo con un paciente hipertenso, eventualmente con el tiempo, muchos años, de un día para otro, se pone el ventrículo izquierdo hipertrófico de tanto esfuerzo. Lo mismo ocurre acá, pero al lado derecho. Está tan esforzado ese ventrículo derecho en forzar esa sangre a través de la válvula pulmonar. El tipo se esfuerza tanto en hacer esto que con el tiempo se pone hipertrófico, ¿no? Con la intención de poder superar esa válvula pulmonar estenótica. O sea que aquí, en esta cavidad ventricular derecha, las presiones están súper elevadas. Y gracias a esa elevación anormal de las presiones, la presión del ventrículo derecho supera al del izquierdo y entonces ahora sí, yo puedo traspasar sangre desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y ahora sí el bebé se va a bombear sangre desoxigenada y allí sí va entonces a existir cianosis. Entonces, cuando le hace esfuerzo o llora o come, entonces, por ejemplo, cuando haces ejercicio, tú requieres que tus arterias se dilaten para poder llevar más sangre a tus músculos esqueléticos. Cuando se dilatan las arterias, permiten que la resistencia del lado izquierdo disminuya. ¿Ok? Eso va a hacer que todavía más sangre se cuele del lado derecho al lado izquierdo y eso va a hacer que la cianosis aumente. O sea que ese bebé, cuando tú lo pones a hacer algún tipo de esfuerzo, su cianosis empeora por un tema de menor resistencia vascular arterial periférica. Entonces, ¿cómo el bebé con tetralogía de Fallot puede mejorar estos síntomas? Mira, aquí el problema es un tema de resistencias vasculares. Cuando él está haciendo esfuerzo, su resistencia vascular arterial disminuye. Entonces, él tiene que aumentar esa resistencia vascular para poder entonces evitar que se cuele más sangre. ¿Cómo logras eso? Haciendo esto que está acá. Esa maniobra de squat aumenta entonces la resistencia arterial sistémica. O sea, la presión del lado izquierdo del corazón aumenta y eso contrarresta esa cianosis
perdón, esta sangre desoxigenada que causa la cianosis, la contrarresta. Entonces, el niño instintivamente hace esa maniobra que tú estás viendo acá. Cuando él hace eso, la resistencia arterial aumenta y eso hace que la sangre del lado derecho que antes podía pasar libremente, pase con algo más de dificultad y disminuye de alguna forma ese cortocircuito y entonces eso le alivia esa cianosis. O sea, yo sé que es un concepto un poco difícil de entender, pero te vas al libro, quizás ahí lo expliquen algo mejor que yo, algo. Bien, otra cardiopatía cianótica, pues que esta sí es más fácil de entender, es la transposición de grandes vasos. Comienza la palabra transposición. O sea que aquí los vasos están al revés. O sea, el ventrículo derecho conecta con la aorta y el ventrículo izquierdo conecta con la arteria pulmonar. O sea que prácticamente tienes dos sistemas divorciados, dos sistemas que están en paralelo que nunca se van a conectar. ¿Sí? Pues tienes aquí el ventrículo derecho, bombea sangre oxigenada a la aorta, de ahí al resto del cuerpo y se regresa eso al corazón derecho. Y acá tienes el ventrículo izquierdo que conecta con la arteria pulmonar y de allí regresa a los pulmones. O sea, dos sistemas en paralelo. Mientras el bebé esté dentro del útero, no tiene tanta relevancia porque recordemos que existen las derivaciones conocidas como el foramen oval y el ducto arterioso. El problema viene cuando el bebé nace, que esos pasadizos, si lo quiere ver así, se cierran. Y entonces viene inevitablemente la cardiopatía cianótica. ¿Cómo se podrá corregir esto? Hay que operar al bebé, ¿ok? Porque si no, eso suele ser letal. Imagínate, entonces nada más que estás bombeando sangre desoxigenada a la aorta. O sea, eso no es compatible con la vida, ¿ok? No, hay que corregirlo eso quirúrgicamente. Es más fácil de entender que lo anterior. Bien, y lo otro que puede ocurrir, con respecto a las no cianóticas, ahora sí son los defectos solamente ya sea en el septo auricular o el septo ventricular. Son no cianóticas porque recordemos que aquí, aunque hay un hueco en el ventrículo, pero en el septo ventricular o auricular, recuerda que las presiones del corazón izquierdo son mayores y por lo tanto no se debe mezclar la sangre del lado derecho con la sangre del lado izquierdo. Por eso es que esos pacientes, pues, tienen su cardiopatía, pero esta es no cianótica. ¿Ok? Entonces, si solamente existiera un defecto en el septo ventricular, se cuela sangre oxigenada solamente al ventrículo derecho. Entonces, ese paciente tiene una sangre de ventrículo derecho más oxigenada. Pero si el defecto fuera acá arriba, en el ventrículo, perdón, en el septo auricular, la sangre oxigenada pasa tanto a la aurícula como el ventrículo. Entonces, estas dos cavidades van a estar entonces extra oxigenadas, ¿no? Es una forma, sería pues, de identificar a qué nivel está pues el defecto de ese septum. Y la otra, ya para terminar, que es bastante reconocida, es el ducto arterioso persistente. Recordemos que cuando el bebé nace, el ducto debe cerrarse, ¿no? De verdad que el ducto conecta la arteria pulmonar y la aorta. Entonces, como bien dice el enunciado, en esta cardiopatía, el ducto arterioso no se va a cerrar y va a seguir patente luego de que el bebé respira a aire ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál pudiera ser la consecuencia de esto? Bueno, en un principio no mucha cosa, porque si yo tengo aquí el ducto patente y la aorta bombea a la presión que bombea la aorta, una presión bien fuerte, la presión de la aorta es mucho mayor a la presión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, lo más que pasa es que la sangre de la aorta pasa a la arteria pulmonar en un principio. Eso es lo más que puede pasar al principio. No es cianótica, pues, por un tema de presiones. Así que, bueno, no pasa más. Lo único que está pasando ahorita es que está forzando a que la arteria pulmonar maneje mayor cantidad de volumen. En un principio, repito, no pasa mayor cosa. ¿Ok? El problema es que eso sigue pasando cada vez que el corazón late. Que cada vez que el corazón late, entonces se me está colando la sangre de la aorta a la arteria pulmonar. Con el tiempo, eso va a hacer que
el corazón izquierdo trabaje demasiado, porque encima dado, ¿por qué? Porque la sangre que él bombea se le está yendo para otros sitios, ¿ok? Eso también afecta todo el retorno venoso pulmonar y también hay que lidiar con esta sangre que se me está yendo a través del ducto ese permeable. O sea, el corazón izquierdo va a tratar de compensar esa sangre que, por así decirlo, se está derivando en este punto. Repito, en un momento lo va a hacer, pero hay tanto trabajo para hacer corazón izquierdo que con el tiempo, si no se corrige esto, te va a llevar ese exceso de trabajo a una falla cardíaca, ¿ok? Entonces, aparte de eso, llega un punto, si la arteria pulmonar está manejando más volumen, quiere decir que la arteria pulmonar va a tener mayor presión. Si la arteria pulmonar tiene mucha presión, al ventrículo derecho le va a costar bombear sangre hacia ella, ¿ok? Eso eventualmente puede llevar a falla cardíaca derecha. Y mira tú, llega un punto en el cual o sea, si esto si no se hace nada, llega un punto en el cual la presión de la arteria pulmonar puede subir tanto, 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 que supere la de la aorta y allí sí se comienza a colar sangre desoxigenada a la aorta. Y entonces ahí el ducto arterioso sí se convierte entonces ahora en una cardiopatía cianótica. La ventaja es que eso no ocurre porque cuando se detecta ese ducto arterioso patente, eso pues hay manejo medicamentoso, algunas leí eso, o sea, eso se corrige, ¿no? O sea, si no se corrige esto, pues el asunto se complica bastante. Pues repito, por suerte en estos tiempos, eso pues de ninguna manera pues debe ser la norma con la medicina actual, pero para que sepas que con el tiempo la presión de la arteria pulmonar puede subir tanto que se revierte el asunto y se cuela sangre desoxigenada a la aorta y se convierte esto en papel en una cardiopatía, ahora sí, cianótica. Creo que era así, perfecto. Ok, muy bien, está relativamente corto esto. Lo revisan con calma y bueno, si tienen dudas, preguntas, pues se podrá aclarar eventualmente cuando nos veamos y todo este enredo pues se corrija, que se va a corregir porque aquí nada es eterno. Listo, pues lo revisan y me avisan después.